Las velas en Clermont House daban una luz irregular y vacilante. Tras las pesadas cortinas de terciopelo rugía una tormenta de noviembre. El viento silbaba en las chimeneas como presagiando desgracias. En el dormitorio del segundo piso, donde habitualmente reinaban la paz y la felicidad de una joven familia, resonaban gritos. La princesa Carlota Augusta de Gales, única heredera legítima de la corona británica, esperanza de la nación y futuro de la dinastía, daba a luz a su primogénito. 50 horas duró el parto. 50 horas de sufrimiento que debían culminar en triunfo, el nacimiento del futuro monarca. Pero aquella noche, el 6 de noviembre de 1817, el destino preparaba para Inglaterra otro golpe, tan cruel que el país se sumiría en un luto como no había conocido desde los tiempos de la reina Isabel. Tras la puerta del dormitorio, en el pasillo paralizado por la angustiosa espera, permanecía el príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo. Joven, apuesto, de rasgos nobles, apretaba los puños hasta sentir dolor. El príncipe alemán que se había convertido en esposo de la novia más deseada de Europa, ahora se hallaba impotente para ayudar a la mujer que amaba más que a su vida. Los médicos corrían presa del pánico. Sir Richard Croft, el obstetra real, cuyo nombre hasta ese día se pronunciaba con respeto, comprendía ahora que su reputación pendía de un hilo. Aplicaba métodos de tratamiento obsoletos, sangrías, opio, se negaba a utilizar forceps, confiando en las fuerzas de la naturaleza. Pero la naturaleza aquella noche fue despiadada. Para comprender la magnitud de la tragedia que se desarrolló en esas horas, es necesario retroceder, al comienzo de la historia que parecía tan prometedora. 21 años atrás, el 7 de enero de 1796, en Carlton House, la residencia londinense del príncipe de Gales, nació una niña. Las campanas de las iglesias repicaron por todo Londres. La nación se regocijó. Tras tantos años de matrimonio entre Jorge, príncipe de Gales, y la princesa Carolina de Brunswick, por fin había llegado un hijo. No importaba que fuera una hija y no un hijo, era la heredera legítima del trono. En la familia real no habían nacido hijos legítimos desde hacía muchos años. El rey Jorge III y la reina Carlota tenían 15 hijos, pero la mayoría de los varones vivían con amantes y engendraban bastardos. La princesa Carlota se convirtió en un rayo de esperanza para la dinastía, sumida en escándalos. Pero lo que comenzó como un cuento de hadas, muy pronto se transformó en pesadilla. El matrimonio del príncipe Jorge y Carolina fue un desastre desde el primer día. Se decía que cuando el novio vio por primera vez a la novia, pidió una copa de brandy y casi se desmayó. Carolina era vulgar, desaseada, no observaba las normas de higiene, la antítesis completa del refinado esteta Jorge, que gastaba fortunas en ropa, arte y sus favoritas. Después de la noche de bodas, escribió su testamento, dejándolo todo a su antiguo amante, la señora Fitzherbert, y ni un penique a su esposa. Vivieron juntos apenas un año. Carolina se marchó a una residencia separada y la pequeña Carlota quedó entre dos fuegos. La infancia de la princesa transcurrió en una jaula dorada. Su educación estuvo a cargo de institutrices. Creció en residencias reales, rodeada de lujo y etiqueta. Pero tras el brillo de la vida palaciega se ocultaba una profunda soledad. El padre veía en ella solo un peón en el juego dinástico, la madre un arma en la guerra contra su exmarido. A Carlota ahora le permitían ver a su madre, ahora se lo prohibían. Carolina montaba escándalos, aparecía en público con atuendos indecentes, se comportaba de manera provocadora, y la hija sufría dolorosamente por esa vergüenza. Al mismo tiempo, el príncipe regente, Jorge obtuvo ese título en 1811, cuando su padre perdió definitivamente la razón, no era mejor. Se ahogaba en deudas, construía palacios fantásticos, festejaba hasta el amanecer, cambiaba de amantes y despreciaba a su propio pueblo. Carlota creció como una joven inteligente, vivaz y voluntariosa. Tenía una lengua afilada y un carácter independiente. Adoraba las carreras de caballos, el teatro, la música. En ella corría sangre hanoveriana, pero también el espíritu rebelde de su madre. La princesa comprendía su posición. Era la mercancía más valiosa en el mercado matrimonial europeo. Cada príncipe, cada monarca, soñaba con una alianza con la futura reina de Inglaterra.
pero precisamente ahí radicaba el problema. El príncipe regente pretendía utilizar a su hija para fortalecer lazos internacionales, y su elección recayó en el príncipe Guillermo de Orange, heredero del trono neerlandés. El compromiso se anunció en diciembre de 1813, cuando Carlota tenía 17 años. Orange era apuesto, cortés, bien educado. Aparentemente un partido excelente. Pero Carlota comprendió rápidamente la trampa. Después de la boda debían llevarla a los Países Bajos, lejos de la política inglesa y de su influencia sobre la opinión pública. El príncipe regente quería deshacerse de la hija que se estaba convirtiendo en el centro de los sentimientos de oposición. Los Whigs veían en la joven princesa un símbolo de esperanza, mientras que a su padre lo odiaban por su derroche y su frialdad ante los sufrimientos del pueblo. La guerra contra Napoleón agotaba las arcas, los trabajadores pasaban hambre, y el príncipe regente celebraba bailes y construía pabellones exóticos. Carlota era lo suficientemente inteligente como para comprender que ese matrimonio la convertiría en una desterrada. Comenzó a resistirse. En la primavera de 1814 el compromiso se rompió. El escándalo sacudió la corte. La princesa desafió abiertamente a su padre, a la familia real, a todo el sistema de matrimonios dinásticos. Incluso intentó huir con su madre, pero la detuvieron y la devolvieron al castillo de Windsor, prácticamente bajo arresto domiciliario. Inglaterra permanecía en suspenso. ¿Qué sucedería ahora? El príncipe regente estaba furioso. Carlota se había convertido en heroína nacional para unos y en rebelde indómita para otros. Pasaron los meses. La guerra con Francia terminó. Napoleón fue exiliado a Elba, luego regresó y fue definitivamente derrotado en Waterloo en el verano de 1815. Europa curaba sus heridas. En el Congreso de Viena se redibujaba el mapa del continente. Reyes, príncipes y diplomáticos se reunieron para discutir el nuevo orden mundial. Entre ellos se encontraba un joven príncipe alemán, Leopoldo de Sajonia-Coburgo. Llegó a Londres a principios de 1816. Tenía 25 años, era pobre, pero apuesto, inteligente y encantador. Había luchado contra Napoleón. Tenía reputación de oficial valiente, pero sobre todo era libre y buscaba un buen partido. El encuentro entre Leopoldo y Carlota tuvo lugar en un baile. Se decía que fue amor a primera vista, pero la verdad probablemente era más compleja. Carlota, cansada de intrigas y presiones, vio en Leopoldo algo poco común: sinceridad. No era rico, no poseía una influencia enorme, y precisamente por eso no pensaba llevársela lejos de Inglaterra. Estaba dispuesto a quedarse, convertirse en príncipe consorte inglés, vivir allí, apoyarla. Leopoldo, por su parte, veía en Carlota no solo a una futura reina, sino también a una mujer viva, apasionada, que necesitaba protección y comprensión. El cortejo fue vertiginoso. El príncipe regente, cansado de los escándalos con su hija, dio su consentimiento de mala gana. No le agradaba a Leopoldo, lo consideraba un advenedizo, un principillo alemán pobre, pero no había otra salida. Las cortes europeas veían con cautela la alianza con la princesa inglesa, después del episodio con Orange. Leopoldo, en cambio, parecía una opción segura. La boda se fijó para el 2 de mayo de 1816. La ceremonia se celebró en Carlton House, en el mismo lugar donde Carlota había nacido 20 años atrás. La novia vestía un traje plateado, bordado con encajes. En la cabeza llevaba una corona de diamantes que resplandecía a la luz de cientos de velas. El novio vestía uniforme militar. Cuando intercambiaron sus votos, un silencio inusual se apoderó de la sala. Todos comprendían. No se trataba de un simple matrimonio dinástico. Entre estas dos personas había algo más. Tras la ceremonia, los recién casados partieron hacia Claremont House, una propiedad en el condado de Surrey que se convirtió en su nido familiar. Claremont House era una villa palladiana de columnas blancas, rodeada de un parque con robles centenarios, lagos y alamedas sombreadas. Este lugar se convirtió para Carlota en aquello de lo que había carecido toda su vida: un verdadero hogar. Allí, lejos de las intrigas de la corte, podía ser ella misma. La princesa se ocupaba del jardín, leía mucho, tocaba el piano, daba largos paseos con su marido. Leopoldo era un esposo atento y tierno.
No intentaba dominarla, comprendía su carácter voluntarioso y temperamental, le daba libertad y al mismo tiempo era su apoyo. Los contemporáneos que visitaban Claremont House describían una atmósfera casi idílica. Carlota reía, bromeaba, era feliz. Los ingleses, al enterarse a través de los periódicos y los rumores, se alegraban. El país, cansado de guerras, escándalos de la familia real y convulsiones políticas, veía en la joven pareja el símbolo de una nueva era. Carlota se presentaba como la futura reina que traería estabilidad, virtud y amor popular. Y Leopoldo, a pesar de su origen extranjero, se ganaba el respeto con su dignidad y sabiduría. Pasó un año desde la boda. En la primavera de 1817 se supo. La princesa estaba embarazada. La noticia recorrió el reino en cuestión de días. En las iglesias se celebraron oficios de acción de gracias. Los corredores de apuestas aceptaban apuestas sobre el sexo del bebé. La mayoría esperaba un varón, el futuro rey. Pero una niña también sería motivo de alegría. La dinastía continuaba, el futuro estaba asegurado. El rey Jorge III, viejo y demente, hacía tiempo que no participaba en los asuntos de Estado, pero incluso en su conciencia nublada, a veces comprendía lo que ocurría y esperaba con impaciencia a su bisnieto. Carlota se preparaba con entusiasmo para la maternidad. Leía libros sobre la crianza de los hijos. En aquella época ya aparecían ideas progresistas sobre la necesidad de criar a los niños con amor y no con crueldad y frialdad, como era costumbre en las familias aristocráticas. La princesa soñaba con ser una madre diferente, no como su propia madre, Carolina. Leopoldo encargaba muebles para el cuarto infantil. Juntos elegían juguetes, discutían nombres. Si era niño, quizá Jorge, en honor al abuelo y al bisabuelo. Si era niña, Carlota, como la madre. El embarazo no transcurría con facilidad. La princesa sufría ataques de debilidad, náuseas, dormía mal. Los médicos, siguiendo la moda de la época, le prescribían una dieta estricta, sangrías, reposo. Sir Richard Croft, designado obstetra principal, estaba convencido de que la parturienta debía comer menos para que el bebé fuera pequeño y el parto transcurriera con mayor facilidad. Una teoría catastróficamente errónea, pero a principios del siglo XIX la medicina aún vagaba en las tinieblas de la ignorancia. Carlota seguía dócilmente las indicaciones. Se debilitaba, pero confiaba en que todo terminaría bien. El plazo se acercaba. Octubre, noviembre. El otoño en la campiña inglesa siempre es lluvioso, brumoso, impregnado de humedad. En Claremont House ardían las chimeneas. La servidumbre preparaba todo lo necesario para el parto. Leopoldo apenas se apartaba de su esposa. Le leía en voz alta, tocaban música juntos, intentaban mantener la calma. Pero la inquietud crecía. El parto debía comenzar de un momento a otro. El 5 de noviembre de 1817, tarde en la noche, comenzaron las contracciones. Llamaron al Sir Croft, a la partera, a los asistentes. El parto había comenzado. La medicina moderna sabe que un parto normal dura de varias horas a un día, pero en el caso de Charlotte se alargó de manera catastrófica. Las horas se convertían en días. La princesa gritaba de dolor, perdía fuerzas. Croft administraba opio, hacía sangrías, intentaba ayudar con sus manos, pero se negaba rotundamente a usar forceps, considerándolo una barbarie. Leopoldo estaba detrás de la puerta. Su rostro era blanco como el yeso. Escuchaba los gritos de su esposa y no podía hacer nada. Finalmente, después de 50 horas de agonía, nació el niño. Un niño. Muerto. Gigante, pesando más de 4 kilogramos, se quedó atascado en el canal de parto y se ahogó. Croft sacó el cuerpo, envuelto en una tela blanca. A Leopoldo casi le da un ataque, pero lo peor estaba por venir. Charlotte parecía estar mejorando. Estaba exhausta, pero viva. Los médicos se tranquilizaron. La princesa fue trasladada a la cama. Le dieron opio para dormir. Se quedó dormida. Leopoldo se sentó a su lado. Le tomó la mano. En la habitación ardían velas. Afuera la tormenta rugía. El reloj marcaba la medianoche, luego la 1, las 2. De repente, Charlotte gritó. Se quejaba de dolor en el abdomen, calambres. Los médicos corrieron hacia ella, pero ya era tarde. Comenzó una hemorragia interna,
una complicación que en esos tiempos era una sentencia de muerte. Nadie podía detener la sangre. La princesa se retorcía, jadeaba, llamaba a su esposo. Leopoldo estaba de rodillas junto a su cama, besaba sus manos, oraba. Charlotte lo miró por última vez. Sus ojos estaban llenos de miedo y tristeza, y se quedó en silencio. El 6 de noviembre, a las 2:30 de la mañana, la princesa Charlotte Augusta de Gales falleció. Tenía solo 21 años. Cuando la noticia se esparció por el país, Inglaterra se quedó en shock. Nunca había ocurrido algo similar en toda la historia moderna. La joven, sana princesa, favorita de la nación, esperanza de la dinastía, está muerta. Junto a ella murió el futuro rey, su hijo. Una crisis dinástica se abatió sobre el país con una fuerza sin precedentes. El príncipe regente, al enterarse de la muerte de su hija, cayó en la histeria. A pesar de todos sus conflictos, él amaba a Charlotte a su manera, y esta tragedia lo quebrantó. El rey Jorge III, en uno de los raros momentos de claridad, preguntó por su bisnieto, y al escuchar la noticia, volvió a sumirse en la locura. Leopoldo fue destruido. Se encerró en Claremont House. Se negaba a ver a la gente. Cayó en una profunda depresión. El hombre que estuvo tan cerca de convertirse en príncipe consorte de la mayor potencia del mundo, ahora se quedó sin nada. Su futuro se derrumbó de la noche a la mañana. Sus amigos temían que se quitara la vida. Pero Leopoldo sobrevivió. Vivió muchos años más. Se convirtió en el primer rey de Bélgica, un monarca sabio y respetado, pero nunca volvió a casarse. Hasta el final de su vida, llevó un mechón de cabello de Charlotte en un medallón alrededor del cuello. En toda Inglaterra comenzó un luto que los vivos no recordaban. Las tiendas cerraron, los teatros cancelaron sus espectáculos, las iglesias sonaron las campanas. La gente lloraba en las calles. Los poetas escribían elegías. Los artistas creaban retratos de duelo. Sir Richard Croft, al darse cuenta de su culpa, se quitó la vida unos meses después. Se disparó. Su reputación fue destruida y no pudo soportar la vergüenza. Pero la tragedia también tuvo consecuencias políticas de largo alcance. La familia real se encontró en crisis. El príncipe regente no tenía hijos. Su matrimonio con Carolina había fracasado hace tiempo y no tenía intención de volver con ella. Sus hermanos, todos solteros no tan jóvenes o viviendo con amantes, se dieron cuenta de repente. Alguien de ellos debía engendrar un heredero legítimo. Comenzó la llamada carrera de los herederos. El duque de Clarence, futuro rey Guillermo IV, dejó a su amante, la actriz Dorothy Jordan, con quien vivió 20 años y tuvo 10 hijos, y se casó con la princesa Adelaide de Sajonia-Meiningen. El duque de Kent, cuarto hijo de Jorge III, también dejó a su amada y se casó con la princesa alemana Victoria de Sajonia-Coburgo, hermana del mismo Leopoldo, esposo de Charlotte. Este matrimonio resultó ser decisivo. El 24 de mayo de 1819 nació una hija del duque y la duquesa de Kent. La llamaron Victoria. La pequeña Victoria creció y se convirtió en una de las más grandes monarcas de Gran Bretaña. Gobernó durante 63 años, dio nombre a toda una época, la victoriana, y convirtió a Gran Bretaña en el imperio más poderoso del mundo. Pero si Charlotte hubiera sobrevivido, si su hijo hubiera nacido vivo, Victoria nunca habría ascendido al trono. Habría permanecido como una desconocida princesa alemana en algún lugar de los márgenes de la historia. La muerte de Charlotte cambió el destino no solo de Inglaterra, sino de todo el mundo. La era victoriana, el imperio británico, en el que nunca se ponía el sol, todo esto fue posible gracias a aquella trágica noche en Claremont House. Los historiadores discuten. ¿Qué reina habría sido Charlotte? ¿Era lo suficientemente sabia para gobernar un imperio? ¿O su capricho y temperamento habrían llevado a conflictos con el Parlamento? No se puede saber con certeza. Pero sus contemporáneos, que la conocieron, decían: era inteligente, educada, tenía un sentido del deber y amor por su pueblo. Su matrimonio con Leopoldo se basó en el amor, no en el cálculo, lo cual era raro entre las familias reales. Quizás habría traído algo nuevo a la monarquía: humanidad, cercanía al pueblo, sinceridad. Claremont House se mantiene hasta el día de hoy. Ha sobrevivido a siglos, guerras, cambios de época. Se puede visitar,
caminar por las mismas habitaciones donde resonaba la risa de Charlotte, donde tocaba el piano, donde leía libros, donde soñaba con el futuro. Se puede salir al parque, detenerse junto al lago donde paseaba con Leopoldo en frías noches de otoño. Y si se escucha atentamente, casi se puede oír el eco de esa felicidad que duró solo 18 meses, pero fue real. Hay monumentos a Charlotte en diferentes rincones de Inglaterra. Estatuas, placas conmemorativas, vitrales en iglesias. Pero el monumento más poderoso sigue siendo la historia misma. La historia de cómo la felicidad personal y la tragedia nacional se entrelazaron en una noche, cómo el amor se enfrentó a la muerte y cómo el destino de un país entero cambió en pocas horas. La princesa Charlotte Augusta de Gales nunca llegó a ser reina, pero se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la felicidad humana, de la inevitabilidad del destino y de cómo la historia puede cambiar con un hilo. Si no fuera por aquella noche de noviembre, el mundo sería diferente. Pero precisamente porque murió tan joven, en la cima de su felicidad, la recuerdan no como monarca, sino como una persona. Una joven que solo quería amar y ser amada, que soñaba con una familia, con hijos, con una felicidad tranquila lejos de las intrigas palaciegas. Y ese sueño, tan simple y tan humano, hace que su historia sea eterna. Cuando el ataúd con el cuerpo de Charlotte era llevado a través de Londres hacia el castillo de Windsor, donde fue enterrada en la capilla de San Jorge, miles de personas se alinearon a lo largo de la carretera. Lloraban, lanzaban flores, rezaban. No era un luto formal por la realeza, era un sincero duelo popular. Los ingleses no solo habían perdido a una heredera al trono, habían perdido la esperanza en un futuro mejor, en una monarquía que estuviera más cerca del pueblo, en una gobernante que entendiera su sufrimiento. Ahí radica la verdadera tragedia de la historia de Charlotte. No en que murió joven, la muerte llega a todos, y no en que la dinastía perdió a su heredera, los reyes y reinas vienen y van. La tragedia es que junto a ella murió la posibilidad de otra Inglaterra, de otro camino, de otro destino. La historia no conoce el modo subjuntivo, pero a veces es imposible no preguntarse, ¿qué habría pasado si todo hubiera sido diferente? Leopoldo vivió una larga vida. Se convirtió en rey de Bélgica en 1830. Gobernó sabiamente el nuevo estado y ganó el respeto de Europa. Pero hasta su muerte, ocurrida en 1865, mantuvo viva la memoria de Charlotte. En su residencia colgaba su retrato. Nunca habló de ella en público, pero los cercanos sabían. La herida nunca sanó. Este príncipe alemán, que podría haber permanecido como un militar poco conocido, entró en la historia como el hombre que sobrevivió a una de las mayores tragedias del siglo XIX y logró seguir viviendo, a pesar de todo. En Claremont House, en el dormitorio del segundo piso, donde ocurrió la tragedia, el tiempo parecía haberse detenido. Se dice que incluso años después, los sirvientes evitaban entrar allí por la noche. Se dice que a veces se oyen pasos, un llanto suave, susurros. Pero por supuesto, todo esto son solo leyendas. La realidad era más simple y aterradora. Esa noche, el 6 de noviembre de 1817, en una tranquila mansión inglesa, murió una joven que quería ser feliz. Y junto a ella, murió una época que no estaba destinada a llegar. La historia ama la ironía. La muerte de Charlotte llevó a que Victoria ascendiera al trono, cuyo reinado se convirtió en la edad dorada del Imperio Británico. Pero, ¿quién puede decir si la época de Charlotte habría sido igualmente grandiosa o incluso más humana? Victoria era severa, conservadora, cerrada. Charlotte era vivaz, emocional, cercana al pueblo. Dos mujeres diferentes, dos destinos diferentes, dos futuros distintos para un mismo país. Pero no había elección. El destino dispuso de otra manera, y ahora, más de 2 siglos después, el nombre de Charlotte Augusta de Gales está casi olvidado. Ella fue eclipsada por Victoria, su historia se disolvió en los siglos. Pero para aquellos que conocen esta historia, sigue siendo una de las más conmovedoras de la historia británica. Es una historia de amor que fue verdadero, de una felicidad que fue breve, de una esperanza que fue engañada, y de que a veces el destino de naciones enteras depende de una noche, una decisión, un accidente desafortunado. La tragedia de la princesa Charlotte nos enseña que la historia no está predeterminada, Que el futuro es frágil, que incluso los planes más confiables pueden desmoronarse de la noche a la mañana.
y que detrás de los grandes eventos históricos siempre hay personas vivas con sus esperanzas, sueños, miedos y amor. Charlotte quería ser una buena madre, una esposa amorosa, una reina sabia. No estaba destinada a ser ninguna de estas cosas, pero su historia vive, recordándonos que cada vida es importante, cada destino cuenta, y que a veces las tragedias más pequeñas cambian el curso de la historia más que las grandes guerras y revoluciones. Cuando miras los retratos de Charlotte, joven, hermosa, con ojos vivos y una mirada decidida, es imposible no sentir tristeza. Esta mujer podría haber cambiado el mundo, pero el mundo cambió sin ella. Y eso, quizás, es la tragedia más grande de su historia.